Cada vez que entro a Instagram veo lugares a los cuales no voy a poder ir, familias que no se pelean, comidas que nunca salen mal, cuerpos que no voy a poder tener. Veo un mundo perfecto. Y con cada foto que aparece, empieza a crecer en mí un sentimiento de tristeza. Cuando estoy a punto de cerrar la app, veo que un influencer sube una foto de sí misma, llorando, también perfecta, como si fuese un modelo de llanto. Cuando dejo el celular, hago lo que cualquier filósofo haría: ir a charlar con Platón. Este filósofo es famoso por haber creado la teoría de las ideas. En esta teoría, que aparece en su diálogo República, él propone que para cada cosa que existe en este mundo hay una versión modelo, más propiamente una idea, que habita en otro plano. Por ejemplo, la idea de árbol. Cuando uno piensa en un árbol, una idea de árbol, no piensa ni en este ni en aquel árbol. Piensa en un paradigma, un modelo de árbol, el árbol perfecto. Y solamente conociendo ese paradigma podemos juzgar qué cosas son más árbol y menos árbol en este mundo. Por ejemplo, si yo tengo una pintura, un jacarandá, eso es menos árbol, está más lejos de la idea de árbol que un jacarandá de verdad. Porque el jacarandá de verdad es más árbol que una pintura. Y así con todas las cosas. La idea más importante, la que regía a todas las demás, era la idea de bien. Y solamente conociendo esa idea podemos juzgar qué cosas son mejores y peores en este mundo. Un buen hombre, un modelo de hombre, los modelos, las modelos. ¿Acaso Platón sembró la idea para una app que por cada cosa que existe en este mundo nos muestra su versión ideal? ¿Acaso Platón, podría decirse, creó Instagram? En la República, basado en su teoría de las ideas, Platón construye un proyecto político. Nos propone una ciudad perfectamente virtuosa que tenemos que usar como modelo a seguir. Pero no se quedó ahí Platón, ¿no? Viajó de Atenas, su ciudad natal, a Sicilia para hacer realidad este proyecto. Invitado por un político de la época, Dionisio fue como su asesor, zarpó hacia Sicilia. La aventura no le salió muy bien. Cuando llegó a Sicilia, Dionisio estaba muy poco interesado en la filosofía y demasiado interesado en verse rodeado de intelectuales. Y esto a Platón no le gustó nada. Se pelearon. Dionisio se niega a ser justo, escribe Platón en una de las cartas más tarde. Se intentó ir, un pequeño forcejeo, negociaciones, hubo fuerza bruta incluida, pero después de idas y vueltas, Dionisio lo dejó volver a Atenas, a Platón. Y con la experiencia de este fracaso, Platón escribió un nuevo diálogo, mucho más oscuro, mucho más extenso que la República. Un diálogo que los especialistas dicen que es de un Platón pesimista. Un diálogo oscuro de 12 libros llamado Leyes. Durante mi doctorado, hace unos años, me propuse leer este texto bien de cerca. Tenía la sospecha de que iba a poder responder una pregunta clave. ¿Por qué no nos sirven los ideales?
Así que agarré, puse el texto griego en el centro de la mesa, el castellano a la derecha, el inglés a la izquierda. Y así avancé párrafo a párrafo, línea a línea. Cuando terminé, llegué a la misma conclusión que los otros especialistas. Platón parecía haber perdido la confianza en la capacidad humana para ser mejores. Platón sonaba pesimista. El diálogo de leyes quedó inconcluso, porque Platón se murió mientras lo escribía. Y siempre imaginé a Platón muriendo de amargura, porque al fin y al cabo había dedicado su vida entera a hacernos mejores. Pero un párrafo de leyes, 10, me ha quedado dando vueltas en la cabeza. Un párrafo difícil. En ese párrafo, Platón describe el movimiento del universo y dice que el alma del cosmos es perfectamente buena y gira sobre sí misma, y en ese giro mueve a todas las demás almas corporeizadas que son dependientes, débiles y corruptibles. Y me quedé pensando. Un alma perfecta, rodeada de almas imperfectas y corporeizadas. ¿No será esa la razón por la cual Platón perdió la confianza en los humanos? Porque claro, nunca vamos a poder ser perfectos como el alma cósmica, el alma universal. No podemos. Nuestra propia naturaleza humana de cuerpo y alma nos lo impide. Y ahí el texto de leyes cobró otro sentido, otro color. Porque todo lo que yo antes leía como propuestas pesimistas de un Platón que había perdido la confianza, de repente se volvían propuestas prácticas para una naturaleza humana débil. Por ejemplo, nos propone Platón que usemos la herramienta de la autoexaminación para mejorarnos. No tiene sentido estar todo el tiempo comparándose con aquella persona, esta persona. Nadie es perfecto. No podemos serlo. Entonces, la mejor técnica es verse hacia atrás y asegurarse de que la versión de hoy de nuestro ser, nuestro carácter, es mejor que la anterior. Estamos todos rotos, no hay modelos. Pero sí podemos focalizarnos en autorrepararnos todo el tiempo. Otro ejemplo, las emociones. En diálogos anteriores, Platón había querido controlar las emociones, quería a veces acallarlas, mantenerlas bien agarradas. En leyes se relaja al respecto. No podemos hacer nada, las emociones son parte de nuestra vida. Entonces, si somos seres irritables, nos dice, no acallemos eso, usemos la energía del enojo para motivar proyectos positivos. Porque no tiene sentido pelearse con nuestra naturaleza irritable. No tiene sentido. Sí, puede ser que la teoría de las ideas haya sido el primer paso hacia Instagram. Pero yo creo que Platón nos dio una herramienta para romper con Instagram también. Porque allá afuera no hay modelos. Nadie es perfecto. No podemos serlo. Podemos. Todos nacemos con un alma débil. Pero esa debilidad nos libera de la presión de la perfección. Porque con la perfección no se construye ninguna república, ni se construye ninguna persona.
Y sí podemos asegurarnos a cada momento de ser mejores que ayer. No, yo no creo que Platón se haya muerto pesimista. No, para mí se murió optimista. Porque si encontramos el placer en las pequeñas mejoras diarias, tenemos todo por ganar. No importan los modelos, no importan. Y nos liberamos todos juntos de la pesadilla de la perfección.